Génesis capítulo 4, versículo 1 al 16. Quiero leer para usted la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Amén. Repasemos un poco lo que hemos visto hasta este momento y revisemos la primera sección desde el capítulo 1 hasta que lleguemos al capítulo número 4. En la primera sección estuvimos estudiando un mundo ideal, y recuerden cómo inicia esa sección. Número 1, un mundo en caos, fue lo que vimos en los primeros 2 versículos. Luego un mundo poniéndose en orden, el versículo 3 al 31 del capítulo 1, y finalmente un mundo ideal, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dios progresivamente llevando todas las cosas del caos a lo perfecto. Eso fue lo que ocurrió. Y en ese mundo ideal, segunda sección, Dios puso al hombre en el huerto de Edén. Ahí lo puso, en ese mundo ideal hizo un huerto donde puso al hombre. Y el hombre estaba bajo la bendición de Dios, eso también lo vimos. Y parte de esa bendición de Dios que recibe el hombre, pues fue la mujer. La mujer fue una bendición de Dios para el hombre. Pero luego el hombre queda bajo la maldición de Dios. Les pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué produjo el cambio entre la bendición de Dios, estar bajo la bendición de Dios, para estar bajo la maldición de Dios? ¿Qué ocurrió entre el segundo y tercer encabezado? ¿Qué pasó? El pecado entró en la raza humana. Eso fue lo que pasó. Digamos que eso cambió todas las cosas. Decíamos que era un misterio hablar de la creación o de la existencia del pecado en el hombre. Realmente es un misterio. No podríamos explicar cómo fue que eso ocurrió, pero ocurrió. O sea, lo creemos porque la palabra del Señor lo dice. Así que por la entrada del pecado en la raza humana, el hombre pasa de estar bajo la bendición de Dios para estar bajo la maldición de Dios.
Y una de las consecuencias de estar bajo la maldición de Dios es que ahora el hombre está fuera del huerto del Edén. Hay más consecuencias, estudiamos la muerte, es una de ellas, el sufrimiento y la exclusión. Y la exclusión la vemos acá. Ahora el hombre está fuera del huerto del Edén. ¿Notan lo que empezó a ser un mundo en caos para llegar a ser un mundo ideal? Ahora encontramos un mundo violento. Y ese mundo violento, pues es la sección que nos corresponde hoy. El mundo violento, un mundo violento. Y ese mundo violento lo empezamos a conocer a partir del capítulo 4 con lo que va a ocurrir en la historia de Caín y Abel. Ahí vamos a ver nosotros en qué consiste ese mundo violento. Digamos que la gran sección que vamos a estudiar, que sería la número 3, nos habla de una violencia primitiva en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 24. Esta unidad de pensamiento trata del asesinato de Abel a manos de su hermano Caín y de la descendencia de Caín. De eso trata. Y este texto en general va a representar una violencia primitiva. Caín el malvado, y es la clase que vamos a ver hoy, capítulo 4, versículo 1 al 16, Caín el malvado. Cuando regresemos en el mes de enero, vamos a continuar con la serie de Génesis, Caín y su descendencia, capítulo 4, versículo 17 al 24, con un personaje importante que es Lamec. En segundo lugar, hay una esperanza primitiva desde el capítulo 4, versículo 25 al capítulo 5, versículo 32. Y esa esperanza primitiva la encontramos en Set, el justo, el que sustituye a Abel. ¿Recuerdan? Set, el otro hijo de Adán y Eva. Set, el justo, capítulo 4, versículo 25 al 26. Y en Set y su descendencia. Especialmente hay un hombre en la descendencia de Set, y ese hombre es Noé. Ahora, si ustedes analizan toda esta estructura, se van a dar cuenta que hay contrastes interesantes. Miren, por ejemplo, Caín, el malvado, representa a esta violencia primitiva juntamente con su descendencia, particularmente Lamec. Pero por otro lado, Set, el justo, se contrasta con Caín el malvado, y su descendencia, especialmente Noé, se contrasta con Lamec. Notan cómo hay dos personajes importantes que representan tanto la violencia con un lado como por otro lado la esperanza. Pero no solo personajes, sino descendencias. La descendencia de Caín representa la violencia, la descendencia de Set representa la esperanza. ¿Qué nos quiere comunicar Moisés cuando escribe estas cosas? Y quizá le quiso comunicar a su audiencia primaria, que era el pueblo de Israel. Que en cada generación hay una persona que representa la violencia y en cada generación hay una persona que representa la esperanza. Que hay una generación que representa la violencia y hay una generación que representa la esperanza. Y ahí que podemos ver con esto, podemos ver cómo la simiente de la mujer, esa simiente prometida de la mujer, se empieza a rastrear a lo largo de toda la historia redentora del Antiguo Testamento, con estos hombres que representan la esperanza y a estas generaciones que representan la esperanza. Pero al mismo tiempo una realidad, la batalla espiritual, porque siempre vamos a tener personas que representan la violencia y una generación, la simiente de la serpiente, que representa la violencia. Ven ese contraste muy marcado en la historia redentora. Así que la clase de hoy básicamente va a tratar de la primera parte del primer encabezado, que sería violencia primitiva. Violencia primitiva, y esa violencia primitiva con Caín el malvado, específicamente Caín el malvado. Ese es el título de nuestra clase. Caín el malvado, Génesis 4, 1 al 16. Este es el bosquejo que vamos a estudiar en nuestra clase. Es un bosquejo que tiene 5 encabezados.
En primer lugar, tenemos a Caín y Abel en armonía. Caín y Abel en armonía, Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2. Luego, circunstancias previas al asesinato, Génesis 4, 3 al 7. Caín asesina a Abel, Génesis 4, 8. Circunstancias posteriores al asesinato, Génesis 4, 9 al 15. Y Caín el errante, Génesis 4, 16. Ahora, si ustedes analizan, el encabezado número 3 es el corazón del pasaje. Este es el corazón del pasaje. Caín asesina a Abel. Hay otras cosas, otros elementos que contribuyen a este relato, y lo vamos a ver a lo largo de la explicación del bosquejo. Hay otras cosas que nutren este relato, pero el corazón del pasaje, el corazón, el tema principal, lo que Moisés quiere comunicarle al pueblo de Israel, lo principal es el encabezado número 3. Caín asesina a Abel. Ahora noten el contraste. Caín y Abel en armonía, y miren el encabezado número 5. Caín el errante. Pregunta, ¿dónde está Abel? Ya Abel no está con Caín en armonía. Las circunstancias previas al asesinato nos llevan como una especie de clímax al asesinato, y las circunstancias posteriores al asesinato son las consecuencias del corazón del pasaje. Caín asesina a Abel. Ese es el corazón del pasaje. Ese es el tema principal del texto que vamos a estudiar. Ahora sí, expliquemos entonces el bosquejo. ¿De qué trata el pasaje como tal, nuestro bosquejo? Número 1, Caín y Abel en armonía. Miren el capítulo 4, versículo 1 al 2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Lo primero que vemos es el agrado de Eva en su primogénito. Ella se agradó al tener a su primer hijo, al punto de que le llamó Caín, y el nombre Caín significa adquirido. Adquirido, eso es lo que significa. Ahora, es posible que el agrado que haya tenido Eva por su primogénito tenga que ver con la promesa de Génesis 3:15. Es posible. Ella, al estar recordando lo que el Señor le promete en medio de las maldiciones, de que su simiente pisará la cabeza de la simiente de la serpiente, pues quizá eso trajo a la mente de la mujer el pensar que su primer hijo era esa persona. Posiblemente ella piensa eso: mi primer hijo es esa persona, la persona prometida que va a destruir al tentador. Y le llama Caín, o sea, he adquirido varón. Esta es la esperanza. Pero nos vamos a dar cuenta que la esperanza no estaba en su primer hijo. Ahí no estaba la esperanza de esa generación, en su primer hijo. Pero hay un agrado natural de Eva. Note que se llama Eva, el nombre que le dio a Adán después de la caída. Versículo 2: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Es importante recordar los oficios de estos dos hijos. El primero, Caín, es labrador de la tierra. El segundo, Abel, es pastor de ovejas. No voy a ampliar más, voy a dejarlo ahí, pero yo quiero que usted tenga eso en su mente en este momento. Caín era labrador de la tierra, Abel era pastor de ovejas. Hágase esta pregunta: ¿qué quiere comunicar Moisés al pueblo de Israel con los dos oficios de estos dos hombres? ¿Qué le quiere decir Moisés a Israel que camina en el desierto rumbo a Canaán con estos dos oficios? Caín, labrador de la tierra; Abel, pastor de ovejas. Tengan esa información en mente, lo vamos a desarrollar más adelante, pero esos eran sus dos oficios. Así que están en armonía. Hay un agrado especial de Eva por su primer hijo llamado Caín, que significa adquirir o adquirido. Y luego se describen los dos oficios de sus hijos. El uno es labrador de la tierra y el otro es pastor de ovejas. Vamos al segundo encabezado: circunstancias previas al asesinato. ¿Qué ocurre que lleva a Caín a asesinar a su hermano Abel? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver las circunstancias previas. Primero, hay una presentación de unas ofrendas. Miren conmigo el versículo 3 y 4.
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pregunta, ¿por qué trajo del fruto de la tierra una ofrenda? Porque Caín era ¿qué? Labrador de la tierra. Muy bien. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Por qué Abel trajo esa ofrenda? Porque era pastor de ovejas. No se le olvide eso. De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Quiero notar lo siguiente en esta presentación de las ofrendas. La ofrenda se conecta con la persona que ofrenda. O sea, delante de Dios no se separa la ofrenda del que ofrenda. Lea el texto otra vez, por favor, léalo. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? Ojo, a Abel. Y luego dice, y a su ofrenda. Y cuando rechaza a Caín, ¿qué dice? Pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín y a la ofrenda. ¿Notan el asunto acá? O sea, Dios está asociando la ofrenda con quien ofrenda. Entonces para Dios eso es muy importante, es muy importante. Luego nos vamos a dar cuenta por qué recibe la ofrenda del uno y por qué rechaza la ofrenda del otro. Pero para Dios es importante tanto la ofrenda como la persona quien presenta la ofrenda. O sea, ambos son importantes delante de Dios. Lo único que sabemos por el texto es que el Señor aprobó a uno y rechazó al otro y a su ofrenda. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Ahora, ¿qué consecuencia trajo la reacción de Caín? Miren la parte B del versículo 5. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. No le gustó el hecho de que el Señor lo haya rechazado a él y a su ofrenda. No le gustó. Ahora miren la bondad del Señor en este pasaje, que generalmente cuando el pasaje se lee no se ve. ¿Usted puede notar un acto de bondad del Señor con Caín en este punto? Versículo 6. ¿Ve ahí un acto de bondad de Dios hacia Caín en este punto? Esto es previo al asesinato. O sea, todavía Caín no ha asesinado a su hermano, es previo. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿qué le dijo? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Noten la pregunta. Versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué es esto? El Señor está advirtiéndole a Caín que si no tiene dominio propio sobre su pecado, el pecado se va a enseñorear de él y lo va a llevar a cometer pecados mayores. O sea, las consecuencias serán terribles. El Señor en el versículo 6 y 7 está mostrando un acto de bondad a Caín, advirtiéndole que si no presta atención en su carácter, eso le va a traer consecuencias serias en su vida. ¿Y qué creen que pasó? ¿Caín le hizo caso al Señor? No. Y la consecuencia fue el asesinato. Que no se diga que la persona que cae en estos pecados no se le advirtió primero. Que no se le diga que no se le advirtió, no, o que no sabía las consecuencias que le iban a venir, no. En este ejemplo es claro, Caín sí sabía. El Señor tuvo un acto de bondad, le advierte, si no domina el pecado lo va a someter a él. Y eso fue lo que le pasó. Efectivamente, él hizo caso omiso a la advertencia del Señor. Ahora, ¿cuál es el resultado de no escuchar la advertencia del Señor en este contexto? El asesinato. Y eso nos lleva al tercer encabezado. Caín asesina a Abel, que es el corazón del pasaje. Miren el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Primero vemos una invitación. Caín orquesta el asesinato de su hermano. Hay toda una estrategia para matarlo.
Hay una estrategia para matarlo. Lo invita al campo, salgamos al campo. Y segundo, se da el acto mismo del asesinato. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo que el Señor había advertido que podría ocurrir, finalmente ocurrió. Vea lo delicado que es no escuchar la advertencia del Señor. Muy delicado. Creer que nosotros tenemos el control de las cosas y de que una advertencia más o menos nos da igual, porque sabemos lo que va a ocurrir, porque nos conocemos a nosotros mismos, porque tenemos el control de nosotros mismos. Eso es una mentira. Eso es mentira, mentira. Si el Señor nos advierte en contra del pecado, es porque nosotros no tenemos control sobre él. Debemos esforzarnos y luchar para tener dominio sobre él. O sea, no es tan fácil. Así que se da el acto mismo. Hay una invitación y luego el acto del asesinato. El texto no nos dice cómo lo mató. No nos dice. Pero en el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta de algunos elementos que ocurrieron, que conforman esta historia, pero que Moisés no nos está contando, pero que el autor del Nuevo Testamento, de la carta a los Hebreos, nos va a dar un poco más de información respecto a la muerte de Abel. Ahora, esto nos lleva al cuarto encabezado. ¿Qué ocurrió después del asesinato? Circunstancias posteriores al asesinato. Primero, ocurre un juicio. ¿Le parece algo nuevo, un juicio después del pecado? ¿Dónde vimos un juicio después del pecado? ¿En qué capítulo estaba ese juicio? En el capítulo 3, en el capítulo anterior. ¿Y quién hizo ese juicio? Dios, ¿con quién? Con Adán, ¿verdad? Cuando lo llama a cuentas primeramente a él. O sea, hay un juicio, bueno, hay un mismo juicio acá. Hay un juicio entre Dios y Caín. Mírenlo bien, versículo 9 al 10. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Recuerda lo que le preguntó a Adán? ¿Qué fue lo que ocurrió a Adán? El Señor no sabe lo que ocurrió, ¿verdad? Sí sabe. Ahora, ¿por qué hace la pregunta? Porque quiere llevar al pecador a una confrontación. Es que una de las cosas más difíciles del pecador, ¿sabe cuál es? Confesar su pecado. Eso es difícil, difícil. Es tan difícil confesar el pecado, es tan difícil que Dios en Génesis 3 es el que lleva al hombre a la confesión. Y en Génesis 4 va a llevar a Caín a la confesión. O sea, es tan difícil confesar el pecado. Mire que eso no es de humanos, confesar el pecado. Eso no es de humanos, porque el hombre es pecador por naturaleza. La respuesta de Caín, una respuesta piadosa como la de Adán y la de Eva, cuando el Señor les hizo la pregunta: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Vean la respuesta tan piadosa. ¿Quién quiere ser juzgado? Versículo 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El Señor llama testigos, y esos testigos es la tierra misma. La sangre derramada de Abel son testigos de la muerte. O sea que aquí hay un juicio, son elementos de un juicio. El Señor el juez, el acusado que es Caín y los testigos del juicio, la tierra y la sangre de Abel, son testigos en contra de Caín. Una vez se cierra el juicio, viene una maldición. Algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Después de un juicio, la maldición. Nada nuevo, ya eso ocurrió en el capítulo 3. Miren la maldición, versículo 11 al 14. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hay una maldición especial sobre Caín. Cuando labres la tierra, ¿qué era Caín? ¿Cuál era su oficio? La maldición está asociada con el oficio. Él era labrador de la tierra. Ahora, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. ¿Notan dónde recae la maldición? En el oficio de Caín. Ahí recae la maldición. Errante y extranjero serás en la tierra. O sea que lo va a expulsar
y esto es muy interesante. ¿Cuál fue la última consecuencia que reciben Adán y Eva por su pecado? Lo vieron hace el domingo pasado. ¿Cuál fue? Exclusión del huerto del Edén. ¿Cuál es la consecuencia, aparte de recibir una maldición sobre su oficio, que recibe Caín? Exclusión de la tierra de sus padres. ¿Nota cómo el Señor utiliza la exclusión para castigar al pecador? Lo saca de la tierra, de la conformidad de su casa, lo saca, lo expulsa. Adán y Eva fueron expulsados del huerto, Caín es expulsado de la tierra de sus padres. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el castigo con el cual el Señor advierte al pueblo de Israel si no obedece su ley? Que serán esparcidos, serán expulsados de su tierra. O sea, es el mismo castigo que se va replicando a lo largo de la historia redentora. El mismo castigo. Muy interesante. Sigamos. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, obviamente de la tierra de sus padres, y de tu presencia me esconderé. Se repite la consecuencia del quebrantamiento de la comunión con Dios. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Bueno, suena a la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Suena a la ley del talión. O sea que la ley del talión, lo que se conoce como ley del talión, la encontramos en Génesis 4. Ahora, ¿cómo aprendió Caín eso? Si él asesinó a su hermano, él debe ser asesinado. Muy seguramente sus padres se lo enseñaron, o el mismo Dios se lo enseñó. La consecuencia de tu pecado es que tú experimentes lo mismo que le hiciste a otra persona, te harán contigo. Ese es el temor de Caín. Como maté a mi hermano, ahora vendrán a mí y me matarán. Esa es la maldición. Pero Dios tiene otro acto de bondad con Caín el malvado. Mírenlo en el versículo 15. Hay un acto de bondad. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. A pesar del pecado de Caín, y a pesar de que sobre Caín caería esa ley, por cuanto asesinaste, te van a asesinar, el Señor decide protegerle la vida. Ese es un acto de bondad de Dios con Caín el malvado. Decide protegerle la vida. Claro, si Caín vive, va a poder tener descendencia. Si Caín muere, no va a poder tener descendencia. Todo esto había sido planeado por Dios antes de la fundación del mundo. Así que la protección, que es un acto de bondad del Señor con Caín el malvado, le pondrá señal. No tenemos ni idea cuál es esa señal. Hay muchas hipótesis, pero la Escritura calla respecto a la señal de Caín. Lo cierto es que la señal se pone para que no lo mate cualquiera que lo halle. Eso es, para eso se pone la señal. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado. Caín el errante, versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová, se cumple la consecuencia, fue expulsado y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Qué significa la palabra Nod? Errante. O sea que es posible que el primer lugar donde Caín llegó y se estableció, pues le puso ese nombre. Te llamarás errante por cuanto fui expulsado de la tierra de mis padres. Y ese es el nombre de una de las primeras ciudades en la historia, la ciudad de Nod, al oriente de Edén, la ciudad de Caín el errante. Y esa es la consecuencia final que él recibe por su pecado. Esa es la historia de Caín y Abel. Esa es toda la historia. No hay nada más que agregarle a la historia, porque Génesis no nos dice más. ¿Sí? Es lo que el texto nos está diciendo. No nos da más información al respecto de lo que ocurrió. Ahora debemos ir
y empezar a hacer unas conexiones importantes entre Génesis 4 y otros testimonios que Moisés empieza a añadir para darnos cuenta de lo que él quiere comunicar. Veamos algunas conexiones de este texto. Primera conexión, los oficios de Caín y Abel. Por favor, vaya conmigo al capítulo 46 de Génesis. Génesis capítulo 46, por favor. Versículo 33 al 34. José le está dando una serie de consejos a sus hermanos que han ido a Egipto. José. Y mire lo que él dice. Génesis 46, 33 al 34. Y cuando Faraón os llamara y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Miren el versículo 34, por favor. Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Subraye por favor esto, es importante, o anótelo en su agenda. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. ¿Cuál era el oficio de Abel? ¿Cuál era el oficio de Caín? ¿Qué eran los egipcios? Labradores de la tierra. Era un pueblo sedentario, se había establecido en una región. ¿Qué eran los israelitas? Pastores de ovejas, eran nómadas. Cuando Moisés escribe Génesis 4, es posible que el israelita empiece a identificar, a conectar y a decir, wow, un momento, Caín nos recuerda a alguien. ¿A quién les recordaba Caín? A Faraón y a los egipcios. Y Abel nos recuerda a alguien. ¿A quién les recordaba Abel? A ellos mismos como pueblo. Es como si Moisés en su historia, con estos dos personajes, Caín y Abel, está identificando a dos pueblos. Caín se asocia con Faraón y Egipto, labradores de la tierra, y Abel se asocia con el pueblo de Israel, pastores de ovejas. Pero miren lo delicado, para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. ¿Qué hizo Caín con Abel? Lo abominó, lo mató. Segunda conexión, los sacrificios de Caín y Abel. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 5, por favor. Éxodo capítulo 5, versículo 3 al 4. En esta conversación que tiene Moisés y Aarón ante Faraón. Éxodo 5, 3 al 4. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. ¿Y qué van a hacer? ¿Y ofreceremos qué? Sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. El pueblo de Israel es un pueblo de sacrificios a Jehová. Ahora miren lo que responde, versículo 5. Dijo también Faraón, versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. No se lo permitió. Egipto y Faraón no le permite al pueblo de Israel hacer sacrificios a Jehová. No les permite hacer sacrificios. O sea, para los egipcios eso era un acto abominable, que el pueblo de Israel rindiera sacrificios a su Dios. Menospreciaron las ofrendas. ¿Les recuerda a alguien? Caín menospreció la ofrenda que le tenía que presentar al Señor. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahí hay otra asociación, Caín y Egipto, Abel y el pueblo de Israel. El asesinato como tal, miren conmigo Éxodo capítulo 1, versículo 16 al 17. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué debían hacer? Matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, cual Caín que quiere asesinar, sino que preservaron la vida de los niños. En este caso, los niños eran inocentes en este sentido respecto a lo que el rey de Egipto quería hacer, cual Abel. O yo le hago una pregunta,
¿había alguna causa justa para que Caín matara a Abel? Ninguna, ¿verdad? Nuevamente hay otra conexión. Caín representa a Egipto y el faraón, Abel, Israel, el pueblo de Israel que ha sido oprimido por los egipcios. Ahora la ubicación también es otra conexión. Miren Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículos 10 al 12. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. ¿Le recuerda algo esas palabras? Lo que el Señor le dijo a Caín. Ahora no tendrás tu fuerza cuando labres la tierra. Es casi la misma descripción que hace Moisés de lo que ellos tenían que hacer en Egipto. Labrar la tierra. Versículo 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Así será la tierra prometida. Las circunstancias difíciles que ellos vivieron en Egipto les recordaría la situación o las circunstancias difíciles que Caín tuvo que pasar, expulsado de la tierra de sus padres como labrador de la tierra. Son conexiones importantes. Caín representa al rey, al faraón y a Egipto. Abel representa al pueblo de Israel. Y la protección que Dios le da a Caín, paradójicamente se la da a Egipto. A pesar de todo lo que Egipto hizo contra el pueblo de Israel, era la civilización más importante del mundo conocido. Era el reino más poderoso del mundo conocido. Aún así no perdió su fuerza. Por mucho que el Señor lo castigó a Egipto por perseguir a su pueblo, Egipto siguió siendo una potencia mundial por muchísimo tiempo. Tal cual como el Señor preserva la descendencia de Caín dándole vida, el Señor preservó el poder y la descendencia de Egipto, no eliminándonos de la tierra. Está clara la conexión, ¿verdad? Repito, Caín, faraón Egipto, Abel, el pueblo de Israel. La reflexión que debemos hacer detrás de estas conexiones es dónde vemos a Cristo en esta historia. Y esa es la gran pregunta. Yo creo que a esta altura de la enseñanza usted sabe dónde está Cristo en esta historia, ¿verdad? Ya usted puede empezar a ver a Cristo en Génesis capítulo 4, ¿cierto? Ahora, yo quiero explicarle lo siguiente para ir concluyendo nuestra clase. Vemos una comparación muy clara en el Nuevo Testamento entre Abel y Cristo. Hay una comparación muy clara entre Abel y Cristo. Hay similitudes y hay diferencias. Vayamos a Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12. Versículo 23 al versículo 24. Mire lo que dice el autor de los Hebreos. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, ahora subraya lo que sigue, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El autor a los Hebreos nos hace una comparación entre Abel y Cristo. Ahora, cuando nosotros hablamos de comparación, debemos tener en cuenta dos elementos: similitudes y diferencias. Toda comparación tiene similitudes y diferencias. Si usted solamente va a presentar las diferencias, entonces usted no va a hacer una comparación, usted va a hacer un contraste. Pero acá no vamos a hacer un contraste, vamos a hacer una comparación. O sea, hay similitudes y diferencias. La primera similitud, la inocencia de Abel y la inocencia de Cristo. Es la primera similitud. Ambos son inocentes. Ambos mueren injustamente. Abel experimenta el asesinato sin causa.
Caín no tenía causa justa para matarlo y Cristo experimenta su muerte en la cruz sin justa causa. Porque no había una causa válida para crucificar a Cristo, ni de parte del Sanedrín judío, ni de parte de los romanos. Ambos eran inocentes. Primera similitud. Segunda similitud, mueren injustamente en manos de sus hermanos. Abel muere en manos de su hermano mayor Caín y Cristo muere en manos de sus hermanos, los judíos. Sus propios hermanos, su propio pueblo, el pueblo judío, asesinó a Cristo. Tercera similitud, ambos derraman sangre. ¿Notan que ese dato Génesis no nos lo dio? Simplemente dice que Caín se levantó y lo mató. Pero el autor a los Hebreos nos dice que Abel derramó sangre cuando murió. O sea que la muerte tuvo que abrirle una herida en su cuerpo para derramar sangre. Miren lo que dice el versículo 24. Y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Ese es un dato que Génesis 4 no nos da, pero que el autor a los Hebreos sí nos da. Abel también derrama sangre. O sea que hay esa similitud. Ambos derraman sangre. Inocentes, mueren en manos de sus hermanos y ambos derraman sangre. Tres similitudes. Ahora veamos tres diferencias. La primera, a diferencia de Abel, Cristo no era simplemente inocente, Cristo era perfectamente santo. Abel no. Abel había nacido en pecado por cuanto sus padres habían pecado. O sea que Abel nace en pecado, no era inmaculado como lo fue Cristo. Ambos inocentes en el caso, pero Cristo perfectamente santo. Eso hace a Cristo superior que Abel. Segunda diferencia, el nivel de la ira de Dios. Dios se airó contra Caín por la muerte de un inocente castigándolo. Pero la ira de Dios en contra de Caín por la muerte de un inocente no se compara con la ira de Dios en contra de todos aquellos que rechazan la obra expiatoria de su Hijo Jesucristo. No se compara. La ira que recibirán los impíos por rechazar la predicación del Evangelio y rechazar el sacrificio de Cristo, esa ira no tiene comparación en la historia. No se compara. Y número 3, la eficacia de la sangre derramada. Abel derramó sangre, pero la sangre de Abel no expió pecados. No sirvió para la remisión de los pecados de nadie, pero la sangre de Cristo fue suficiente para expiar los pecados de todo su pueblo. Y eso hace que Cristo, perfectamente santo, quien produce la ira más grande de Dios para castigar a todo aquel que lo rechaza, y la eficacia de su sangre hace a Cristo superior a Abel. Cristo es un mejor Abel. Lo vieron, ¿verdad? Está ahí, similitudes y diferencias. Traigo para usted tres aplicaciones nos deja esta enseñanza. Una aplicación exhortativa, una aplicación edificante y una aplicación consoladora. Tres aplicaciones, una exhortativa, una edificante y una consoladora. La primera aplicación exhortativa, hermanos, los justos, como Abel, como Cristo y como todos los que estamos en Cristo, también sufrimos violencia. No hay nada que hacer. ¿Y saben de parte de quién sufrimos esa violencia? De parte de nuestros familiares, hermanos, hijos, padres, primos, abuelos, de las personas más cercanas. Salmo 109. De las que hemos amado y les hemos hecho mucho bien, pero nos devuelven odio por amor y mal por bien. Hoy el Señor te lo está recordando. Sufrirás violencia de las personas que tú más amas. Sufrirás violencia. Y esa es la palabra exhortativa. Segunda aplicación. Los justos perseveran a través de la fe
Y eso es edificante para nosotros, porque a pesar de que sufrimos violencia hasta que Cristo regrese por segunda vez, nuestra fe no falta. Miren conmigo Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11, 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fue por la fe. Ya lo sabemos. ¿Por qué razón el Señor rechazó a Caín y a su ofrenda? Por la incredulidad de su corazón. ¿Por qué el Señor aceptó la ofrenda de Abel y a Abel mismo? Porque su corazón era crédulo, había creído en el Señor. La fe marca la diferencia entre la ofrenda y el ofrendante. Ahí está. El que ofrenda debe ofrendar con fe. Debe ofrendar con fe. Esa fe no nos va a faltar y esto nos edifica. A pesar de sufrir violencia, la fe salvadora, que es fe santificante al mismo tiempo, no nos va a faltar y llegaremos al final. Llegaremos al final. Y la aplicación consoladora, y es que los justos que hemos sufrido violencia desde Abel, la violencia máxima con Cristo y violencia con la iglesia, veremos el final de esa violencia un día. Esa violencia un día acabará. Y quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer este texto juntos. Apocalipsis 21, 1 al 5. Vamos a leerlo juntos a la voz de 3. Apocalipsis 21, 1 al 5. Los justos veremos el final de esa violencia un día. Y esa es la palabra, la aplicación consoladora de esta clase. Apocalipsis 21, 1 al 5. Vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Gracias al Señor por este tiempo. Oremos. Padre nuestro, te quiero dar gracias por esta clase y gracias porque en esta historia nos recuerdas que Cristo fue el inocente que murió en manos de sus hermanos. Cristo fue Él, pero que su sangre derramada es superior a la sangre de Abel, por cuanto su sangre sirve para nuestra expiación y la remisión de todos nuestros pecados. Gracias te damos a ti, Señor, por Cristo. Y gracias porque a pesar de que sufriremos violencia hasta que Cristo regrese, la fe que tú nos has dado no nos faltará. Nuestra fe no faltará. Y un día veremos cómo la muerte misma será eliminada cuando tú regreses por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.